Hola, ¿cómo están? Perdonen el ruido de fondo de afuera, pero bueno, espero no interfiera con que me escuchen bien. En este video vamos a hablar sobre el trabajo que van a realizar a continuación, que es planear, esquematizar los temas y subtemas para la escritura de su artículo de opinión. Entonces, bueno, voy a hablar un poco sobre en qué consiste esquematizar, les voy a dar algunos ejemplos y voy a hacer una demostración propia de cómo se podría esquematizar un tema y pensar en sus posibles subtemas, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una de las etapas más cruciales para tener un texto bien ordenado. No quiere decir que el esquema sea final, puede ser que al momento ya de escribir el texto real realicemos algunos cambios, pero sí va a resultar en una guía fundamental para que tengamos un texto que presente esa característica fundamental que es la coherencia. Recordemos que la coherencia es el orden lógico de las ideas, la manera en la que en un texto las oraciones que tienen un contenido, unas ideas se engarzan, se entrelazan entre sí para crear un sentido lógico y llegar a pues crear este movimiento de deducción o de inducción, ¿no? Para poder llegar a una conclusión. Entonces, un esquema básicamente lo tienen que imaginar como el esqueleto o la arquitectura del texto, ¿sí? Imaginen un edificio cuando está en construcción, todas estas varillas, los ladrillos, eso es el esquema, ¿sí? Son los componentes, la base, lo que está al fondo de su texto y que una vez que ustedes le agreguen las demás partes, es decir, ya las oraciones, ya los ejemplos, ya los argumentos bien construidos, van a formar un todo. Entonces, al momento de pensar en un esquema hay que pensar, más bien determinar cómo vamos a dividir y subdividir nuestro texto, ¿sí? Ustedes van a realizar un texto relativamente corto, entonces no es aconsejable tener capítulos o subcapítulos o subtítulos, ¿sí? Pero se los tienen que imaginar. Entonces, cuando ustedes hacen un esqueleto, un esquema del texto, tienen que estarse imaginando que están escribiendo el índice o temario. Y ahora, no es aleatorio, no voy a poner primero el contexto y después los ejemplos porque sí, es porque yo pienso que primero el lector tiene que tener una idea del contexto para después poder entender los ejemplos, ¿sí? Ese es el tipo de pensamiento lógico que ustedes tienen que demostrar al planear el esquema de sus textos. Entonces tiene un orden lógico. Y es muy importante que al momento de escribir el esquema, diseñar el esquema de un texto argumentativo como el que ustedes realizarán, distingan ya sus distintos argumentos. Su texto va a estar construido de distintas ideas que tienen una unidad temática. Es el momento de distinguirlas y tener argumento 1, argumento 2, argumento 3, ¿sí? Bueno, ahora estos ejemplos que les voy a mostrar ahora los saqué del libro de Daniel Cassani que ustedes tienen en el Classroom, que se llama La cocina de la escritura. Entonces también lo pueden consultar, ahorita les muestro las páginas. Pero bueno, él básicamente nos da 3 ejemplos distintos de cómo podemos hacer un esquema. Entonces el primero se llama esquema decimal porque consiste en la división de temas usando este sistema decimal. Es decir, el tema grande, uno es características editoriales del libro. Y después ese tema grande se divide en varios subtemas que son todos estos, ¿sí? Primero tenemos el subtema 1.1, que es la descripción de cómo cómo se debe ver editorialmente hablando un libro, ¿no? Después, otro subtema son los recursos que va a proponernos para que nuestro libro tenga esas características, ¿no? Un subtema del subtema, por eso es 1.2.1, es que uno de esos recursos es jugar con el espacio. Otro recurso, es decir, de nuevo, subtema del subtema, es la tipografía y otro es, pues, variados, ¿no? Figuras, dibujos, etc. Entonces tenemos un subtema, otro subtema y ahora, tercer subtema marcado con 1.3, los argumentos. Y ese subtema tiene también sus propios subtemas. A mí me gusta mucho este esquema porque permite justo tener esa división muy sistemática y jerarquizada. Los temas grandes, ¿no? La descripción y después los detalles. Recursos es el tema grande y ya después cada tipo de recurso, los subtemas, tienen su propio lugar y ya uno puede planear si le va a dedicar un capítulo entero a cada uno, un párrafo, medio párrafo, etc. Bueno, ahora este es como un esquema muy lógico
Y para los que les gusta más los esquemas que son visuales, ¿no? Que tienen como este atractivo visual, depende de qué les guste a ustedes, qué les favorezca para pensar, nos propone también los mapas conceptuales. Se distinguen un poco del mapa mental. El mapa mental es más libre, se sirve más para una primera etapa como de lluvia de ideas. En el mapa conceptual sí ya hay un orden, pero podemos ver que este orden no es vertical necesariamente, sino que puede ir en torno, ¿no? Entonces podemos ver que es lo mismo. O sea, aquí el tema principal es el libro, qué características tiene que tener para hacer un libro con un aspecto editorial como estandarizado, ¿no? Y aquí nos da los 3 temas, si se fijan, recursos, igual que acá, descripción y argumentos. ¿Sí? Entonces no es vertical, pero es lo mismo. Y aquí nos está presentando aún así los subtemas. Aquí están los subtemas. Incluso estos subtemas tienen subtemas. Ajá. ¿Sí? Entonces se ve más desordenado, pero sigue teniendo esta estructura. Sigue estando bien pensado y detallado. En el esquema que ustedes me van a hacer no me pueden poner nada más libro, cómo se tiene que ver, por qué, no, o sea, tiene que estar detallado, lo tienen que pensar realmente bien. También es para que esto les facilite, la idea es que esto les facilite la escritura final de su artículo. Bueno, y el tercer modelo que nos propone Cassagni es el esquema del texto como estandarizado, pero en vez de utilizar el sistema decimal de 1.1, 1.1.1, ¿no? Utiliza las llaves. Ajá. Entonces, aquí es otro tema, ¿no? Entonces habla de intolerancia e insolidaridad, ¿sí? Y aquí nos pone la función, es decir, esto yo lo voy a tratar en la introducción. Después, estos temas, el lenguaje como reflejo, fórmulas masculinas y femeninas, los libros de texto y las frases hechas, con sus ejemplos van a formar parte del núcleo del cuerpo. Entonces, este es un esquema más horizontal, ¿sí? Ordenado de forma horizontal. Y finalmente la conclusión, ¿no? Que es esta pregunta, hijos solidarios y tolerantes, ¿sí? Todo lo que abarca es el tema principal, que es el lenguaje solidario, ¿sí? Bueno, entonces ahora les quería hacer una demostración para que vean, para fines del video y que no sea tan largo, ya lo empecé a adelantar. Pero bueno, supongamos que mi tema del artículo es hablar sobre la importancia de la conservación y la enseñanza de lenguas indígenas en México, ¿sí? Entonces yo estoy de cero. Digo, bueno, ¿por dónde tengo que empezar? Pues supongamos que mi lector no sabe nada del tema, ¿no? Bueno, tiene lo básico, o sea, sí sabe que es una lengua indígena, tampoco le voy a explicar todo de cero, pero no tiene idea de la problemática, o sea, de por qué decidí hablar de esto. Entonces a mí me parece lógico que después de hacer la introducción, mi primer párrafo ya del cuerpo en sí tendría que ser el planteamiento de la problemática, es decir, preguntarme por qué no se formaliza en México la enseñanza de las lenguas indígenas, ¿sí? Ahora, este tema grande tendría otras implicaciones que serían hablar del lenguaje en relación con el problema de la identidad, o sea, la pregunta de quiénes somos, cómo nos definimos a nosotros mismos en relación a los otros, etcétera, y el problema de la discriminación particularmente hacia los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, para mí primero tendría que haber un planteamiento de la problemática, ¿sí? Ahora, habiendo hecho este planteamiento general, yo ya tendría que adentrarme a mi tema, que es sobre la enseñanza de las lenguas indígenas. Entonces, quizás tengo que hablar de la importancia de la enseñanza de la lengua materna en el desarrollo infantil. Pero a ver, antes de eso, quizás tengo que establecer un panorama. O después, depende de la lógica que quiera hacer. Entonces voy a borrar aquí los números, ¿no? Y supongo que aquí ahorita les voy a poner subtemas y luego los ordeno, ¿sí? Así es como lo van a hacer ustedes en vivo pensando. A ver, quizás antes de hablar ya de la importancia y de plantear mi tesis tendría que hacer como un contexto de la problemática. O sea, ¿cuál es el panorama en México? ¿Se enseña o no las lenguas indígenas? ¿Dónde? Sí, en dónde no, qué tan oficial es, ¿no? Quizás buscar algunos datos estadísticos. Ok. Bueno, entonces como que con esto yo ya le di una introducción,
una lección general sobre el tema a mi lector para que después pueda entender mi propuesta, ¿sí? Ya después yo ya me voy a adentrar a demostrar por qué es importante. Entonces aquí puedo ya empezar a introducir mis lecturas teóricas. Por ejemplo, yo quiero hablar en general de, no solo en México, sino de por qué es importante enseñar, que te enseñen, no solamente de tu mamá, sino en la escuela, que tu lengua materna sea enseñada y cómo esto es importante para el desarrollo infantil. Entonces, para aquí posiblemente yo voy a necesitar estudios, ¿no? Para poder estudios y quizás también estadísticas, estudios de alguna lingüística, estudios sobre pedagogía, etcétera, ¿sí? Una vez que yo hubo establecido la importancia, ahora voy a hablar, ya lo voy a aterrizar más concretamente a México, bueno, a la problemática, ¿no? Entonces quizás el siguiente paso lógico sería hablar acerca de la integración a partir del lenguaje, o sea que no es nada más enseñarlo, sino cómo enseñarlo permite la integración. O no, quizás ahí ya me estoy desviando, olvídalo. Voy a quitar esto, ¿no? Porque quiero hablar solo de la enseñanza. Perdón, así es planear. Entonces, ya yo ya establecí, voy a hablar de la importancia, ¿no? Y después quiero como ponerlo en perspectiva respecto a otros países, ¿no? Para que se entienda, quizás usar modelos en los que ya se ha implementado una enseñanza de las lenguas indígenas en países en los que haya dos lenguas, como en contextos históricos comparables con el de México, o sea, lugares en el que hubo una colonización, en el que había pueblos indígenas que después tuvieron que adaptarse a la lengua impuesta por los colonizadores, etcétera, ¿sí? Entonces, el siguiente paso sería dar ejemplos del modelo de otros países. Me estoy inventando un poco esto, o sea, no es que haya investigado, pero bueno, pensemos en Sudáfrica o Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces yo voy a analizar cómo en los últimos tiempos en estos dos países ha habido un modelo, ¿no? Para generar la integración de distintas etnias o identidades en un país a partir de la enseñanza de la lengua indígena o de las lenguas nativas del lugar y no solamente de la lengua impuesta o de la lengua oficial, ¿sí? Entonces ya di mis ejemplos y bueno, como mi tema es México, no lo puedo dar en los ejemplos. Entonces, obviamente, lo que tendría que hacer después es ya aterrizarlo a México, ¿no? Y hacer un análisis crítico de México con ejemplos y una propuesta. Ahí ya sería mi propia propuesta de cómo se podría integrar, ¿no? Entonces ya podría desglosar mi propuesta, por ejemplo, modificación de los programas de lengua de la SEP. De lengua de la SEP. De la SEP, intercambio, por ejemplo, y movilidad al interior del país. O sea, que ¿por qué la gente solo se va al extranjero? Porque no puede haber un intercambio y movilidad entre estados. Y ya, ¿no? Bueno, y después ya sería mi conclusión. Ahora, esto todavía está en una forma muy de borrador, ¿no? Lo mejor sería que una vez que yo ya tengo este plan general, lo pueda después, y ese es el producto final que ustedes tienen que entregar, ponerlo en alguna de estas formas. Yo elegiría este esquema decimal, ¿no? A mí me gusta esto de subtemas, subtemas, ¿no? Pero bueno, también aquí está claro eso de subtemas y subtemas de los subtemas. O en este esquema que es más bien si tienen un pensamiento horizontal, ¿no? Este es vertical, este es como alrededor y este es horizontal. Hagan el que ustedes quieran, pero tiene que estar así, bien planeado, específico y ordenado en un producto final que sea legible no solo para ustedes, ¿sí? Sino que yo también pueda entender cuál es su esquema y darles retroalimentación al respecto. Bueno, si tienen dudas, escríbanme. Adiós.